Bien, destacamos la presencia de la educadora doctora María Celia Frutos de Meyer, como así también del doctor Esteban Criscovis, presidente del Instituto Aldo Moro de la Universidad Católica. Ambas personas citadas son miembros de CELADIC, que nos acaba también de ilustrar brevemente el compañero Luis Enrique. Capítulo Paraguay. CELADIC es el Centro Latinoamericano de Desarrollo, Integración y Cooperación. También daremos lectura brevemente de un comunicado que viene de Ciudad del Este por la transparencia de la Administración Pública, Contraloría Ciudadana Ciudad del Este. Comunicado a la opinión pública, el Comité Coordinador de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este se dirige a la opinión pública a los fines de manifestar y requerir cuanto sigue. Ante el hecho de público conocimiento ocurrido en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, en la que la mayoría de los más de 700 internos de la misma han sufrido graves torturas que violan los más elementales derechos humanos, constitucionales y legales, además de prohibir el ingreso a los profesionales del derecho, la visita de sus familiares, así como la participación de la prensa, y expresamos cuanto sigue. 1. La Contraloría Ciudadana considera inadmisible que en el Paraguay del año 2011 se siga torturando de manera criminal y demencial a personas que por el hecho de estar detenidos ya se encuentran en inferioridad de condiciones y sin posibilidad de dar respuesta adecuada a las agresiones externas. Sistema que ya hemos creído perimido y que solo los que forman parte de la barbarie pueden practicarlo, así como se han hecho en los campos de concentración nazi o en las cárceles de Abu Ghraib. 2. Condenamos prácticas abusivas de poder como lo ocurrido en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, así como el homicidio del niño José Alejandro López Coronil y otros graves hechos de violencia en que se ven afectadas vidas humanas que han sido cegadas por las manos asesinas de quienes justamente perciben una paga del Estado con el dinero del pueblo, precisamente para velar y proteger dichas vidas, así como la de todos los ciudadanos, y sin embargo ejecutan acciones al servicio de grupos delictivos extraños a las funciones así como a los intereses y fines del Estado paraguayo. 3. Es por ello que exigimos a las autoridades pertinentes la investigación a fondo de los hechos denunciados y que son de público conocimiento, y que de hecho ha merecido y merece el repudio de toda la población paraguaya mayoritariamente honesta y que exige seguridad tanto de sus vidas y de su patrimonio. 4. Asimismo corresponde que los responsables de tan graves hechos sean castigados con todo el peso de la ley. 5. Y que los que deban ocupar los cargos sean rigurosamente seleccionados, superando el amiguismo, el partidismo, el nepotismo, y que prime la idoneidad y el espíritu de servicio en el ejercicio de la función pública. Firman la licenciada Carmen Guerreño Zárate, secretaria, y el abogado Crescencio Molinas Lugo, coordinador. Y cabe presentar ahora en este evento a Beatriz Alfonso, de nacionalidad brasileña. Es graduada en Ciencias Políticas por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Desde 1991 ha comenzado sus actividades como investigadora y activista en el área de los derechos humanos. Desde el año 2005 es la directora del programa del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional en Brasil. Es experta consultora en derechos humanos. Entonces, con nosotros, Beatriz Alfonso. Boa tarde a todos y a todas. Y bueno, acá voy les pedir para hacer más un poco el ejercicio de paciencia con mi portuñol, ¿no? Porque algunas veces sale puro portugués, así que perdóname.
Bueno, antes de todo quiero agradecer a CONADEC por la invitación y la oportunidad de compartir este espacio con tan experientes ilustrados, abogados, jueces, fiscales, académicos, militantes, sindicalistas y demás participantes de este congreso. También los felicito por toda la organización, que sabemos que es suma de mucho trabajo. Saludo a la mesa en la persona del estimado profesor Luis Alfonso Resch y aprovecho para expresar que la inspiración y admiración por su dedicación para los derechos humanos nos impone a todos los defensores de las nuevas generaciones una enorme responsabilidad de garantizar que este trabajo siga siendo hecho con su coherencia, así también parafraseando mi compañero de mesa, Mario, y su enorme sabiduría. Muchas gracias por estar con nosotros y nosotras, nos enseñar el camino y nos fortalecer con oportunidades como este congreso que está posibilitando una profunda análisis, identificación y propuestas concretas para transponer desafíos que se presentan a los derechos humanos en el contexto del siglo XXI. Muchas gracias, profesor Resch. Bueno, acá directamente paso a mi tema, que es compartir con ustedes cómo encontramos los derechos humanos el día de hoy en Brasil. Entonces, como se percibe pronto que todos los participantes que me antecedieron hacían análisis generales y yo ahora, así muy modestamente, humildemente, me pongo solamente cómo está la situación de Brasil para intentar compartir con ustedes los diferentes patamares que los países de América Latina encuentran los desafíos para concretizar el respeto a los derechos humanos. Bueno, hablo desde mi actuación en el programa de Brasil para los Centros de la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, en lo cual los últimos 6 años tengo sobre mi responsabilidad la dirección. Así que para que no tengan dudas, yo soy una defensora de derechos humanos, soy socióloga y hablo, yo creo que muchas veces del mismo lugar donde están ustedes que aquí me escuchan. Entre otros casos que llevamos en la Oficina de Brasil a los órganos del Sistema Interamericano, la Comisión y la Corte Interamericana, destaco que muchos temas que acá fueron abordados tienen sido trabajados por CEGIL, como por ejemplo casos que denuncian trabajo esclavo, la lucha para que las mujeres tengan una vida libre de violencia, o para combatir la exploración sexual de niños y niñas, la discriminación racial y por orientación sexual e identidad de género, asesinatos de campesinos en medio del conflicto agrario, entre tantos otros. Muchas veces me dio ganas de cambiar un poco mi charla con ustedes acá por todo que yo he escuchado de los palestrantes que vinieron antes de mí, porque muchas veces tocaron en temas que también estamos trabajando en seguir con estos casos. Mas aquí elegimos el caso Gomes Lund, que es conocido como Guerrilla de Araguaia en Brasil, que tuvo una sentencia de la Corte Interamericana en finales de año pasado, para tentar como ejemplo compartir con ustedes la situación que aún tenemos en Brasil de un estándar muy bajo de respeto a los derechos humanos. No entanto, hoy humildemente hablaré por medio del caso Gomes Lund versus Brasil, conocido como Guerrilla de Araguaia, de los obstáculos para el respeto de los derechos humanos heredados de la deuda histórica vinculada con los crímenes de la dictadura militar entre los años 64 y en 1985, que tuvo vigencia en Brasil, desafortunadamente. Hablo de los derechos a la verdad, justicia y reparación, que a nuestro pensamiento, además de aún no ser respetados, siguen siendo importantes indicadores del grado del respeto o desrespeto por parte de los estados al Estado democrático de derecho en las nuevas democracias. Por este ángulo, presentan informaciones sobre maturidad de las democracias y la capacidad de los estados en respetar a otros derechos más contemporáneos, entre comillas, o que llamamos las releituras de viejas violaciones, como por ejemplo la situación análoga con la esclavitud.
Es decir, que el patamar de respeto a los derechos humanos, un Estado está para poder con serenidad enfrentar nuevos o otros viejos obstáculos a realización de los derechos humanos si tiene resolvido problemas de la deuda histórica, si tiene claridad de cuáles son las funciones y los límites que un agente del Estado puede usar en su acción cotidiana, en su trabajo cotidiano. Antes de entrar en el caso propiamente dicho, quiero compartir unas cifras e informaciones sobre cómo avanzamos en muchas frentes en Brasil y algunas, desafortunadamente, sin necesariamente salirnos muchos de donde ya estábamos. Tomo como ejemplo cinco ítems, de los cuales 4 son ítems de avances legales. La tipificación del crimen de tortura. Nosotros en Brasil tipificamos el crimen de tortura en 1997. No entanto, investigaciones recientes del fines de año pasado comprobaron que desafortunadamente la ley que tipificó la tortura en Brasil no está siendo utilizada en ninguna acción. O sea, rarísimas son las acciones criminales donde las personas que cometen crimen de tortura están siendo criminalizadas, responsabilizadas por utilizando la ley. En general, el crimen de tortura está siendo una forma de agravar los crímenes cuando hay secuestro en Brasil, solamente para este tipo de crímenes. Toda la tortura que pasa en los cárceles sigue siendo en la impunidad, sin ningún tratamiento en la justicia. Bueno, de la misma forma, con mucha lucha de la sociedad civil, logramos, por presión política en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, transferir los homicidios dolosos hechos por las policías militares de la justicia común de la justicia militar para la justicia común. Hoy en Brasil aún todos los crímenes cometidos por las policías son aún juzgados en la justicia militar, con la única excepción de los homicidios dolosos. Bueno, yo mismo traté de hacer investigación en mi maestría. Yo estudié 300 casos solamente de São Paulo, de ejecuciones hechas por la policía militar de São Paulo, que pasaron a un ombudsman, o sea, deberían tener tenido un tratamiento más cuidadoso, ¿no?, con las pruebas, y aún así 80% de los casos son archivados por el Ministerio, la Fiscalía Ordinaria, que no es la Fiscalía Militar. Así que, además de tanta lucha, aún no logramos cambiar lo estándar que sigue asolando los homicidios dolosos cometidos por las policías en Brasil. El otro cambio legal sería la ley María da Penha. En nuestra ley de Brasil, que logramos después de un caso que se envió al sistema interamericano, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se creó entonces una ley para punir a aquellos que practican violencia doméstica. Esta ley muy moderna trae también instrumentos para prevención, además de la punición, donde trata los agresores, o sea, el Estado debería organizar instrumentos de mecanismos para tratar los agresores que tienen, por ejemplo, problemas con alcohol o tóxicos, ¿no?, o drogas. Bueno, es verdad que la ley tuvo un impacto muy grande en Brasil y sirvió de ejemplo para varios otros países para crear en sus leyes para combatir la violencia doméstica, mas desafortunadamente los mecanismos de protección para que las mujeres no más sean muertas en Brasil, la ley no ha alcanzado. Estamos ahora, en el próximo mes de octubre, presentando una audiencia temática en la Comisión Interamericana sobre los obstáculos por la implementación de la ley María da Penha. Y desafortunadamente tenemos un número de casos del último año de muchas mujeres que sí presentaron solicitudes, que estaban amenazadas, solicitudes de protección para la justicia, y aún utilizando la ley no fue posible evitar que tengan sido muertas. Bueno, sigo el último ejemplo del cambio legal, que fue otra lucha enorme de la sociedad civil de Brasil, que fue una ley para criminalizar la discriminación racial, ¿no? Ustedes saben que Brasil es el segundo país del continente con la mayor población afrodescendiente, y nos tenemos casos gravísimos, cotidianos,
sobre discriminación racial. Desafortunadamente, las encuestas muestran que la ley tampoco está siendo utilizada. Los afrodescendientes siguen siendo discriminados y los pocos que llegan a la justicia, los crímenes siguen como siendo injurias y no como discriminación racial. Y por fin termino mis ejemplos. Solamente quería darles una base de varios cambios legales que con mucha lucha logramos, mas aún no logramos implementar, sobre un tipo que es un tipo de una herencia directa de la dictadura militar, que es la resistencia seguida de muerte. Es una clasificación que la justicia y las policías utilizan para cuando hay un supuesto confronto entre civiles y las policías, donde el confronto en sí no es investigado. Una vez que la persona que fue muerta por la policía supuestamente estaba cometiendo un crimen, la investigación se abre por el crimen. Y como la persona fue muerta, no hay más que investigar. Entonces, tenemos números muy feos, o sea, muy graves. En Brasil, en Río de Janeiro, a 3 años, una media de por resistencia de muerte se mueren en Río 90 personas al mes, a 3 años seguidos. En São Paulo son 45 al mes, a 3 años, haciendo la media, ¿no? O sea, todas estas muertes no son investigadas, aunque tengan testigos, familia que dijeron que estas personas no estaban cometiendo crímenes, que no estaban armadas, que no había un confronto. O sea, se hace la misma escena, entre comillas, que se hacía en la dictadura para justificar las muertes de los militantes políticos durante la dictadura. Esta es nuestra herencia menos sofisticada, nuestra herencia que está como siempre fue desde la dictadura, tanto la forma como la policía hace, así como el tratamiento que la justicia no le da seriedad, no le da investigación, y todos estos muertos se quedan aún públicamente con el estigma de que estaban cometiendo crímenes, aunque no tuviesen. Las familias siguen muchas veces buscando también sus cuerpos porque desafortunadamente no pasan aún muchas veces las desapariciones hechas por la policía. Muy bien, este no es un mejor escenario, mas yo sé que todos creen, claro, que Brasil avanzamos mucho, tenemos alguna institucionalidad de derechos humanos. Hablábamos hoy por el almuerzo, tenemos una Secretaría de Derechos Humanos que hoy tiene estatus de ministerio, tenemos varias fiscalías que tienen rol específico para trabajar con derechos humanos, una sociedad civil bastante actuante, bastante organizada. Yo mismo, y aprovecho para felicitarlos a todos los paraguayos porque yo he escuchado que están por hacer el Plan Nacional de Derechos Humanos. Yo personalmente trabajé en Brasil en el primer y el segundo Plan Nacional y el Plan Estadual con el Dr. Belisario de São Paulo. Y yo creo que, aprovecho para hacer un paréntesis, porque no quiero salir totalmente de mi tema, mas yo creo que si hay en mi mirada, si hay un gran valor de hacer un Plan Nacional de Derechos Humanos, hay muchas cosas que un plan puede traer de bueno, mas yo creo que el mínimo, la proximidad y la elección de prioridad entre todas las organizaciones no gubernamentales, las víctimas, familiares de víctimas, o sea, que todo el país, toda la sociedad civil del país tenga la conciencia de cuáles son las prioridades para cada tema y que puedan uno pasar a respetar y luchar también con otros que antes no pasaba. Así se pasó en Brasil. Fue muy importante en Brasil para que nosotros tuviéramos una unidad en la sociedad civil para construir juntos luchas comunes. O sea, muchas veces quien trabajaba con niños no sabía cuáles eran las prioridades de quien trabajaba con la discriminación racial, y el Plan Nacional, las conferencias nacionales lograron que todos pudiesen tener las prioridades y conocer las prioridades de aquellos que trabajan con seguimientos específicos. Fue muy productivo y los felicito, y aquí estoy con mucha esperanza que puedan hacer un buen plan y que este plan traiga muchos frutos para Paraguay. Bueno, por ejemplo, hasta los días de hoy perpetúan prácticas formales e informales que reflejan
mecanismos que no garantizan un tratamiento igualitario perante la ley a todos los ciudadanos y ciudadanas brasileños. Identificación de los obstáculos resultantes de la transición democrática en Brasil para la realización de una democracia plena y efectiva como garantía del nunca más. Trago aquí para ustedes dos grandes problemas que tuvimos con la transición en Brasil, ¿no? O sea, además de este escenario del día de hoy, de la actualidad, estoy ahora volviendo para la transición democrática para intentar compartir las explicaciones de por qué hasta el día de hoy estamos en este patamar. Bueno, en primer plano, muchos han escuchado que Brasil tuvo una ley de amnistía que logró hacer la conciliación nacional, que todos estaban muy contentos y que así no teníamos más problemas. En verdad, la ley de amnistía de 1979 imposibilitó la persecución penal de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, impidiendo que se haga justicia en contradicción con las obligaciones internacionales de los estados que aceptaron de buena fe los tribunales e instrumentos internacionales de protección. O sea, la ley de amnistía en Brasil, para aclarar, fue una ley que en verdad debería, o sea, por el texto de la ley, las cosas que están allá escritas con todas sus letras, en verdad no amnistiaron a los militares y tampoco a los agentes que cometieron crímenes en nombre de la represión, ¿no? Utilizaron ahí una estructura jurídica sobre crímenes conexos a los crímenes políticos para aprovechar por esta interpretación, amnistiar a todos, además de los civiles que practicaron la resistencia. La ley fue hecha aún durante la dictadura, aprobada por un Congreso que no tenía libertad, era un Congreso que la dictadura tenía todo el control sobre este Congreso, este Parlamento, no había libertad. Y en nombre de un acuerdo, entre comillas, porque así se conoció por muchos años, que en verdad no reconoció el derecho de las víctimas y de los familiares de víctimas, aunque la sociedad civil en aquel momento pidió, contestó, proponió artículos para que en esta ley de amnistía tuviesen contemplados por lo menos la información de dónde estaban los desaparecidos. Entonces, esta ley, nosotros que representamos los familiares de las víctimas y las víctimas del caso Araguaia, que voy en 2 minutos entrar a hablar un poquito sobre el caso para que conozcan un poco, nos dio mucho trabajo para convencer los órganos internacionales, la Comisión y la Corte Interamericana, que era una ley que sí tenía su diferencia de las otras leyes de la América Latina, que todas habían solamente amnistiado con todas las letras a los militares y agentes que cometieron crímenes en nombre de las dictaduras. Mas, no entanto, a pesar de nuestra ley tener amnistiado a los civiles que practicaron la resistencia, los militares también se aprovecharon de la ley y por tanto ella también había tenido un rango de autoamnistía, así como todas las otras. No entanto, como la ley de facto, en verdad, amnistió a los civiles, nosotros no